Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Vamos a colocarle por nombre a esta enseñanza, traducción literal. La traducción escrita consiste en reproducir un texto a otro idioma diferente. Existen de manera general dos tipos principales de traducción de la Biblia, a saber, la traducción literal o formal y la equivalencia dinámica o funcional. La equivalencia dinámica, también conocida como equivalencia funcional, intenta comunicar la idea expresada en el texto. Traduce ideas, no palabras, mientras en la traducción formal o literal intenta traducir el texto palabra por palabra. Ambas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Las dos técnicas representan un énfasis respectivamente, una de mayor comprensión y otra de mayor fidelidad literal al libro base, al texto base, pues. Sin embargo, no hay en realidad una línea fija entre equivalencia dinámica y formal. A grandes rasgos, las dos representan opciones de técnicas de traducción. A continuación presento diversos textos usando solo dos versiones de la Biblia. Reina Valera de 1960 y la versión Dios habla hoy. En Reina Valera de 60, para ilustrar el uso de la traducción literal, y la versión de Dios habla hoy para ilustrar el uso de la traducción de equivalencia dinámica. Veamos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Esto es la traducción en la Reina Valera de 1960 de la lectura de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 4 y 5. Ahora veamos la misma escritura en la versión Dios habla hoy. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. ¿Están viendo? En la versión de Reina Valera, literal, se gana conocimiento en cuanto a las medidas que son antropométricas, es decir, basadas en las medidas del cuerpo de un hombre. En la versión Dios habla hoy, da al lector una idea de la equivalencia de dichas medidas al sistema métrico decimal, pero se pierde el conocimiento de las formas antiguas de medición. Veamos otro ejemplo. En Juan 12, versículos 3 al 5 nos dice en la Reina Valera: entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Ahora veamos la traducción en Dios habla hoy, en esta versión. Nos dice, María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? En la versión Reina Valera se mantiene el nombre del término denario, el cual se pierde en la traducción de Dios habla hoy, pero se gana al entender la equivalencia aproximada de una libra y el valor de un denario. Veamos otro ejemplo. Lucas 24:13 en la versión Dios habla hoy. Nos dice, aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ahora, en la versión de Reina Valera, nos dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. La versión Dios habla hoy pierde el término de medición original y lo sustituye por su equivalencia métrica, para ayudar al lector a tener una idea aproximada de la distancia. Otro ejemplo sería Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto es en la versión de la Reina Valera. En la versión del Dios habla hoy, nos dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Veamos otro ejemplo. En la versión Dios habla hoy del Salmo 16, versículo 10. Nos dice, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Y en la versión de Reina Valera nos dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En la versión Reina Valera se preserva el modo de contar las horas del día en la usanza hebrea, y en la versión de Dios habla hoy se sustituye por la equivalencia de cómo contamos las horas del día actualmente. Por honor al tiempo vamos a dejar esta enseñanza hasta acá. Mañana seguiremos dando otros ejemplos para que vean bien cuáles son los pros y los contras de estas traducciones. Mil bendiciones.